Hola, mi nombre es Brenda Yesenia Olalde Vázquez, soy abogada, maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente, doctoranda en Derecho, adscrita a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México. Y el título de esta ponencia es El desafío constitucional de la protección de los intereses animales en Latinoamérica. Y la propuesta doctoral de esta exposición es lograr identificar los intereses animales como una categoría especial de protección constitucional en el cual, pues bueno, evidentemente sea posible empezar a construir todo este entramado, valga la expresión constitucional, para el reconocimiento de todos los derechos fundamentales de los demás animales. Insisto, esto como un primer paso para lograr este reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales de los demás animales. Y a través de esta ponencia, incluso a través de esta exposición, pueden identificarse puntualmente dos puntos. Un análisis directamente sobre la legislación de toda la región latinoamericana enfocado al tratamiento hacia los demás animales y por otra parte también el análisis de las decisiones de altos tribunales a través de los cuales se ha logrado el reconocimiento de animales no humanos como sujetos jurídicos, como seres sintientes, a los cuales también en algunas de estas decisiones se les ha reconocido el derecho a la salud e incluso recientemente como a través de este desarrollo de estas decisiones de altos tribunales se ha reconocido nuevas figuras como lo es la figura de la familia multiespecie, el cual pues bueno a la luz del derecho constitucional, a la luz del derecho latinoamericano, es posible encontrarlas como estas instituciones o estas nuevas figuras en las cuales, pues bueno, se puede consolidar directamente estos pasos que articulan y solidifican la intención del reconocimiento de los derechos de los demás animales, el reconocimiento constitucional de los derechos de los demás animales. Y bien, pues en una primera parte, como ya lo había señalado, es importante hacer todo un análisis de la legislación latinoamericana enfocada hacia la protección animal, al tratamiento de los demás animales y, ¿por qué no? Todo esto con el objeto de identificar cómo se ha estado desarrollando, cuáles son en sí los desafíos también de esta misma legislación, con el objeto de identificar pues el desafío constitucional para abonar hacia esta idea, hacia la solidificación del reconocimiento de los derechos de los demás animales. Y es necesario también señalar que a través de este análisis de la legislación es imperante y es bastante necesario hacer también la revisión de cuál es el estatus jurídico de los demás animales, en el cual pues como, como ya es sabido, lamentablemente, el tratamiento de los demás animales derivado también de esta herencia romano-civilista, pues los demás animales tienen o han adquirido o han estado bajo un estatus jurídico de cosas o de bienes de propiedad. Es decir, que son objetos susceptibles de propiedad, es decir, son considerados como bienes muebles. Para algunos otros entramados normativos son considerados como especímenes, se les da también una categoría como, como monumentos en algunos países, tal es el caso de Argentina, por señalar alguno, pero también en la mayoría de estas legislaciones, en la mayoría de estos estados-nación latinoamericanos, el estatus jurídico de los demás animales está definido directamente por una categoría de bien o de propiedad, o de cosa o objeto o instrumento que puede ser pues evidentemente adquirido a través del régimen de propiedad. Sin embargo, también a través de la legislación latinoamericana es posible identificar toda una serie de instrumentos normativos encaminados hacia este proteccionismo animal, el cual pues evidentemente deja muy lejos o queda muy lejos para alcanzar esta idea del pleno reconocimiento de los derechos de los demás animales.
No obstante, es importante también señalar que a través de este análisis de la legislación es posible identificar algunos ordenamientos o algunas normas que han reconocido o han dado el paso de reconocer a los animales no humanos como seres sintientes, evidentemente en la región en la cual pues impera cierta ley. Sin embargo, pues bueno, aquí el primer desafío que se puede identificar es que evidentemente a través de todos estos instrumentos normativos encaminados hacia este proteccionismo, incluso algunos que están basados en la idea del bienestar animal, pues no logran reconocer o no identifican directamente a los demás animales como sujetos jurídicos en sí mismos o como agentes jurídicos o que tienen derechos en sí mismos, sino que son una serie de instrumentos normativos en las cuales, pues bueno, se busca prevenir la crueldad, el maltrato animal, pero generalmente pues también se exceptúan ciertas prácticas que generalmente pues mantienen en un estado de indefensión y en un estado vulnerable a los demás animales. Luego entonces, insisto, identificando este primer desafío de la norma, de la tradicional norma de protección y de bienestar animal, pues es necesario transitar a instrumentos normativos efectivos que reconozcan derechos de los demás animales, pero sobre todo que protejan, y aquí empiezo a articular la propuesta de esta ponencia, que es lograr o que estén tendientes, o sean instrumentos tendientes hacia la protección de los intereses de los demás animales. Vuelvo a preguntar, pues, ¿a qué nos referimos directamente con esta idea de los intereses animales? Pues son todos estos deseos que puedan tener todos los animales, cualquiera que sea su especie, que tengan la intención de conservar. Puede ser bajo una terminología como la vida, el propio desarrollo, la propia integridad, la salud, entre otros. Y evidentemente, pues bueno, insisto, a través de los instrumentos actuales normativos, es muy difícil lograr esa protección efectiva de los intereses de los demás animales. Ahora bien, a través de las decisiones de altos tribunales en los cuales pues, se ha reconocido a animales no humanos como sujetos de derechos, como titulares de derechos, algunos que se les ha reconocido el derecho a la preservación del núcleo familiar, que también se ha reconocido el derecho a la salud, pues vemos cómo cómo los derechos constitucionales, cómo los derechos fundamentales van ampliándose, que no son totalmente estáticos, que nunca lo han sido, y que por lo tanto pues es evidente o puede funcionar esta idea como como un primer acercamiento hacia el reconocimiento de los derechos fundamentales o los derechos constitucionales de los demás animales. Entonces, a través de las decisiones de estos tribunales, aunque no se ha dado un reconocimiento efectivo o un reconocimiento pleno de derechos fundamentales o de derechos constitucionales de los demás animales, sí es posible identificar que la preocupación o que están encaminadas hacia lograr una protección de ciertos intereses como lo es la libertad, como lo es la integridad a la salud, lo es esta integridad física, la integridad propiamente mental, pues evidentemente es posible dilucidar que hay una categoría especial, una categoría que tiene que ser atendida desde el orden constitucional a fin de lograr esta efectiva protección y que sea posible identificar esta justiciabilidad y exigibilidad de ciertos derechos animales. Entonces, nuevamente vuelvo a insistir, cuando hablamos de estos intereses animales, es necesario identificarlos como estos valores que cualquier animal tiene el deseo de conservar y disfrutar, lo cual pues puede incluirse pues, la idea de no sufrir, la libertad, la integridad física, emocional, mental, entre otras, la cual pues bueno, a través, insisto, de esta idea tradicional del proteccionismo e incluso del bienestar animal, queda muy lejos de alcanzarse efectivamente. Entonces, la propuesta, como ya lo había señalado, es modificar o más bien transformar esta idea de la tradición, de esta protección tradicional hacia una protección enfocada hacia los intereses
de los demás animales o el interés animal o los intereses animales. Todo esto con el objeto de ir construyendo, ir estableciendo estos primeros pasos para el reconocimiento constitucional de los derechos animales. Entonces, pues, esta idea de los intereses animales tiene que ser entendida como una categoría especial de protección que permitirá hablar de estos derechos animales como un conjunto de normas jurídicas que reconocen la sintiencia, la dignidad, los intereses, obviamente animales, cuyo objeto de estos derechos es procurar, proteger, promover, salvaguardar la libertad, la integridad y la vida de los demás animales. Luego entonces, a través de este reconocimiento de la protección de los intereses animales como una categoría especial, como una categoría fundamental, permitirá establecer toda una serie de directrices, de principios constitucionales que permitan esa justiciabilidad y exigibilidad plena para concretizar o empezar a transitar a esta idea del reconocimiento de los derechos de los demás animales. Luego entonces a partir de esto será imperante hacer esta descosificación, lograr este cambio del estatus jurídico de los demás animales, reconociéndolos no solamente como seres sintientes, sino como agentes jurídicos, como esta categoría constitucional especial que tiene toda una serie de directrices, en la cual pues, sus intereses van a estar o van a tener esta certeza constitucional de ser protegidos, de ser velados y ser salvaguardados a través de ciertas interpretaciones constitucionales, lo cual, pues bueno, evidentemente tiene todo un desarrollo teórico, doctrinal y, pues bueno, jurídico que implicará atender, insisto, estos intereses animales como esta categoría especial, pero enfocada ya hacia el reconocimiento de estos derechos animales. Es decir, esta protección de estos intereses animales significa como el primer paso para este reconocimiento de los derechos animales, el cual, pues bueno, podrá ser interpretado como estas categorías interpretativas o estas directrices interpretativas que permitirán esta justiciabilidad y exigibilidad plena de los derechos animales, ateniéndose de esta manera, pues estos intereses o el interés animal. Por último, pues bueno, a partir del análisis de estos puntos, es posible o bueno, es imperante volver a insistir en la necesidad de descosificar a los demás animales, de transitar y de reconfigurar este estatus jurídico de ellos, reconociéndolos como parte de la comunidad jurídica, como agentes jurídicos, como parte de sujetos con protección constitucional, y de esta manera lograr también esta efectiva protección de los intereses animales y empezar a reconocer constitucionalmente y lograr este reconocimiento constitucional de los derechos animales. Por último, es importante señalar que es urgente, es imperante ampliar todas las categorías de consideración y protección jurídica, reconociendo este valor de los intereses de los demás animales, como el derecho a conservar su vida, como parte de la misma dinámica constitucional, como parte de la evolución del propio derecho constitucional latinoamericano, y de esta manera abonar y fortalecer esta idea necesaria del reconocimiento de los derechos de los demás animales. Pues bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.